Bendiciones, shalom, shalom. En esta hora queremos continuar la serie de estudios acerca de las maldiciones. Hoy nos toca hablar de la sexta, que es Nakab. ¿Qué significa Nakab? Significa lleno de huecos o un saco con agujeros. Esta maldición es una fuerza negativa que causa que la persona que esté bajo su control, bajo su dominio, sea expuesta a la violencia, al acuchillamiento, al maltrato físico, al secuestro. Afecta su parte económica, todo lo que recoge de todo el trabajo que hace siempre se va como si se escapara el agua de un recipiente con agujeros. Esta maldición, cuando viene una persona, una familia, el negocio, hace que se arruine su cosecha, sus emprendimientos, sus negocios, todo le va mal. Es una situación muy complicada y se afecta su capital, pierde todo lo que ha podido obtener o guardar. Entonces vemos acá que afecta demasiado la parte económica, eh, se pierde constantemente. Hay situaciones que pasan en la vida de las personas una que otra vez, pero cuando esto se vuelve ciclo repetitivo, siempre está en lo mismo, se levanta y nuevamente se cae y constantemente y lucha contra esto, si estamos hablando que la persona está bajo una maldición. Y como afecta también la economía, también se puede decir que afecta su integridad física, pero también su salud, en el asunto salud mental, emocional, en toda área eh, personal. Entonces, esto también va a repercutir a la familia y por consiguiente también a una ciudad, ¿no? Tal vez hemos visto lugares específicos en territorios marcados donde siempre se ve lo mismo, los mismos acontecimientos, la misma violencia. Es que en ese lugar, en ese territorio marcado, se denota pues esta maldición. Se manifiesta este tipo de maldición por actos de qué, qué es lo que genera, qué es lo que permite que esta maldición se active, ¿no es cierto? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a ver esto y esto lo activa el orgullo, la altivez, la soberbia, la deslealtad a los líderes, consejeros espirituales, a, a los padres biológicos también. O sea, vemos acá que este principio universal de la honra a los padres está casi en todos los tipos de maldiciones que se activan. Una persona que lo cree saber todo, que no necesita consejo de nadie, no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer, siempre se cree sabio en su propia opinión, que todo lo tiene bajo control. Una persona que deshonra a la autoridad espiritual y también a las autoridades puestas por el Eterno en el lugar donde habita. Entonces aquí vemos un asunto muy delicado porque el orgullo, que es un estado espiritual de la persona, puede traer grandes consecuencias a su vida y a la de su familia también. ¿Qué dice Isaías 2:6? Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con los hijos de los extranjeros. Una de las cosas, una palabra que se utiliza en este libro de Isaías, está empleando Nakab. Es esta maldición que se activa por la arrogancia y el orgullo, conforme lo dice el versículo 12. Porque el día de Adonai de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Quiere decir que todo le será arruinado. Entonces el orgullo, la altivez, principalmente la soberbia, desata esta maldición, el creerse sabio en todas las cosas. También quiero leer algo que está aquí en el libro de Ageo, en capítulo 1, dice así:
Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad en estos caminos. Mire, cuando nosotros leemos el contexto de Ageo, capítulo 1, vamos a ver que el pueblo no quería reconstruir Jerusalén. No, todavía no es el tiempo, no tenemos por qué trabajar para eso, no ha llegado la hora. Y el Eterno había dado la orden que sí se haga. Entonces, estaban desentendidos de lo que Dios quería, de su pacto, de sus ordenanzas. Querían hacer conforme a su corazón. Creía que lo sabían todo, que no era como Hashem decía, sino como ellos pensaban. Entonces aquí estamos viendo una muestra de orgullo, de arrogancia, de ego. Entonces, esto es lo que estaba pasando conforme al libro de Ageo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Que todo lo que recogían no les alcanzaba, que todo lo que ellos recibían de jornal no alcanzaba para cubrir sus gastos. ¿Por qué? Porque era como que ponían en un saco roto y por los agujeros salía. Entonces aquí vemos que la actitud arrogante de tener el control de todas las cosas del pueblo generaba esto, la maldición, de no disfrutar de la bendición y la riqueza, que se les escapaba de las manos la bendición. El estar nosotros apartado del diseño de Dios, el estar viviendo nuestra propia vida, creyendo que lo que nosotros pensamos es la voluntad de Dios, pensar que lo de Dios es secundario. No. Primero es nuestras casas decoradas, después se reconstruirá Jerusalén. Esta actitud estaba pasando aquí, en el pueblo. Se preocuparon por ellos y se olvidaron de la casa, del lugar, del territorio que Dios había marcado para levantar su nombre. Entonces vemos estas cosas que activan esta maldición. Si nosotros no desentendemos de las cosas que dan vida, si nos desentendemos de lo que implican de las cosas sagradas, de las cosas de Dios, y damos prioridad a otras cosas que desplazan la voluntad de Dios, es muy probable que se active esta maldición de Nakab en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, ¿por qué pasa esto, aquello? ¿Por qué siempre lo que pasa por nuestras manos se va como el agua por un canasto? Porque puede ser que esté activado esta maldición. Y muchas veces hemos dejado al Señor en el segundo plano. Pensemos y meditemos en esta palabra, que no hay cosa mejor que la humildad, porque la arrogancia y el ego nos puede inclusive a sacar de la visión, del enfoque, del diseño del Eterno en nuestras vidas, para nuestra ruina. A un rey, el rey Usías, cuando él como rey tenía que cumplir una función específica como un monarca, quiso hacer la función de un sacerdote. Dice que él se llenó de orgullo para su ruina. Este rey quiso cumplir la función de un profeta, quiso hacer lo que le correspondía a un sacerdote, quiso hacerlo, quemar incienso, que era función sacerdotal. Vino la lepra. ¿Por qué? Porque él dijo, yo lo puedo hacer todo. Si he logrado hacer un imperio, fundar esta ciudad, levantar edificios, baluartes, he sido amigo de la agricultura, de la ganadería, ¿cómo no puedo hacer esto también? Ahí chocó. El orgullo le desenfocó de su función específica, de su llamado. Y su vida se fue evaporando. Su vida la fue perdiendo, le vino la lepra, vivió
aislado y luego murió. Son muestras de situaciones que cuando el hombre se ha llenado de orgullo, de arrogancia, de ego, ha traído maldición a su propia vida. Meditemos en esto, que el Eterno, que el Todopoderoso les bendiga y podamos examinar nuestros caminos y hacer las cosas mejor que antes. Muchas bendiciones y ya venimos ya en los próximos bloques a hablar un poco más de las fuentes, de las maldiciones, también cómo tratarlas. Y Hashem nos ayude en todo. Muchas bendiciones. Shalom.